Las criaturas que han sido recién avistadas y que se asemejan a los dinosaurios prehistóricos. Estas criaturas fascinantes han sido objeto de gran interés por parte de la comunidad científica y del público en general. Es importante destacar que estas criaturas podrían ser algunas especies de dinosaurios las cuales lograron evolucionar hasta tiempos modernos. Estos animales que han evolucionado para continuar con sus características de dinosaurios prehistóricos pero adaptados a los tiempos modernos. El término neodinosaurio se utiliza simplemente para describir esta semejanza. Entre las criaturas que se han identificado como neodinosaurios, conocidos y estudiados se encuentran el caimán negro de Tumbes, Melanosuchus niger, el caimán yacaré, la iguana verde, iguana, y el lagarto acuático, Tresine guianensis. Todos estos animales tienen características que los hacen parecerse a los dinosaurios prehistóricos, como una cabeza grande y robusta, dientes afilados y cuerpos escamosos. Además de estos animales, también se han descubierto nuevas especies de serpientes y ranas que tienen características similares a las de los dinosaurios. Estos descubrimientos han sido emocionantes para la comunidad científica, ya que proporcionan una visión única de la evolución de los animales en el Amazonas y cómo pueden haber evolucionado a lo largo del tiempo. En resumen, algunos de los neodinosaurios en el Amazonas son animales modernos que han evolucionado para tener características similares a las de los dinosaurios prehistóricos. Estos descubrimientos son emocionantes para la comunidad científica y nos brindan una visión única de la evolución de los animales en el Amazonas. Sin embargo, es importante recordar que estas criaturas son animales modernos y deben ser valorados por su singularidad y contribución al ecosistema del Amazonas. En esta ocasión no solo te hablaremos sobre estos neodinosaurios estudiados, hablaremos un poco más tendido a las leyendas y mitos o para ser más claros, hablaremos de los posibles saurópodos, relatos por parte de grandes exploradores e investigadores hasta personas del común, algunos son de advertencias y miedo extremo por parte de indígenas mismos de la región. Un tema sin duda alguna sumamente interesante y sabemos que disfrutarás este video, empecemos. Desde tiempos remotos, el humano ha sido testigo de criaturas nunca antes vistas hasta seres que se pensaba que ya se habían extinguido hace siglos, miles o millones de años atrás. Estos tipos de avistamientos han ocurrido en todo el planeta, en cada rincón donde las personas viven, trabajan o se desplazan, de manera que los avistamientos son tan diversos en muchos casos. Pero también existen otros donde los tipos de relatos se asemejan. Lo curioso es que estos interesantes casos ocurren en diferentes países o incluso hasta en diferentes continentes. Los avistamientos de estas extrañas criaturas o monstruos, como los llaman los testigos, relatan que las formas físicas de estos misteriosos seres son sumamente extrañas y aterradoras, tales como humanoides con características grotescas, extraños animales voladores e incluso insectos gigantes de todo tipo. Dentro de todos estos avistamientos nos centramos específicamente en aquellos que relatan los posibles avistamientos de grandes y misteriosos saurópodos. En este caso no hablaremos del África y sus grandes misterios, hablaremos específicamente de testigos que habitan en el Amazonas. Desde tiempos remotos, diversos testigos han comentado sus experiencias con diferentes tipos de criaturas del tipo prehistórico. Algunos los describen como posibles carnívoros, como sucede en Australia con el caso del Kasai Rex. Otros describen a estas criaturas con cuerpos grandes como elefantes, pero con la diferencia de que estos cuentan con una cola larga y gruesa. Además, estos cuentan con uno o más cuernos en su cabeza, como sucede en el caso del Emelantouka, criatura que ha sido avistada en el África. El primer reportaje de la época sucedió en el año 1969 por parte del criptozoólogo Aventy Sanderson. Este los clasificó como neodinosaurios a todas aquellas criaturas con formas prehistóricas y que no habían sido descubiertas o reconocidas por la ciencia. Uno de los primeros avistamientos de criaturas del tipo prehistórico por parte de exploradores reconocidos sucedió en el año 1907 por parte del explorador Franz German Smith y el capitán Rudolf Flack. Estos dos personajes tomaron rumbo al Amazonas peruano junto a unos nativos de la zona.
estando en el Amazonas lograron llegar a una zona dado que la luz del día ya se iba. Cuando llegaron a la orilla del río, lograron evidenciar una serie de huellas no conocidas ni vistas antes por parte de Franz Jormann Smith y el capitán Rudolf Flagg. Estas huellas de tamaño gigantesco no lograban encajar dentro de ninguno de los animales registrados o reconocidos del Amazonas para la época. Además se percataron que no existía presencia de vida salvaje alrededor de esas huellas, como si los animales mismos supieran lo que dejó esas huellas y lo peligroso que ello puede llegar a ser. Este grupo pasó la noche en aquel lugar, pero en sus mentes rondaba el pensamiento de que lo que fuera lo que dejó esas huellas debería permanecer cerca, ya que las huellas cuando las examinaron determinaron que eran bastante recientes. A la mañana siguiente, todo el grupo despertó muy temprano, pero el explorador Franz al igual que el capitán Rudolf no podían sacar de sus cabezas el hecho de que existiera un animal que pudiera dejar tal tamaño gigante de huellas sobre la arena de la orilla del río, de manera que estos dieron orden a los nativos peruanos de que crearan un grupo pequeño de exploración para percatarse de que la criatura se encontrara cerca. Los indígenas por conocimiento propio sabían que existían criaturas sumamente peligrosas las cuales nunca se deben molestar o aproximarse a sus territorios, ya que lo único que se encontrarían sería con la muerte misma. Este grupo de indígenas aceptaron crear un pequeño grupo de exploración el cual ingresó en la espesa flora del Amazonas. No pasó mucho tiempo cuando de repente los indígenas mismos que habían entrado en la espesa vegetación salían de la misma con un gesto absoluto de terror en sus ojos. Los nativos sin pensarlo ni consultarlo con los exploradores empezaron a preparar las canoas de una manera sumamente apresurada, situación que dejó sorprendidos a los exploradores y al resto de nativos. Cuando estos les preguntaron por qué se preparaban de esa manera, ellos respondieron que algo muy grande y peligroso se acercaba rápidamente. Los exploradores tremendamente sorprendidos y en cierto grado con temor por la criatura desconocida no se opusieron a la decisión de los nativos, al contrario, estos estuvieron de acuerdo en su inmediata partida sin saber que algo sumamente impresionante estaba por ocurrir. Uno de los nativos remó muy rápido y se alejó como 30 metros de la orilla. El explorador y el capitán siempre portaban sus rifles mientras ayudaban a remar, cuando de repente un gran sonido de aleteo venía de la espesa vegetación acompañado de un gran estruendo de gritos por parte de monos alterados. Estos usualmente emiten este tipo de sonidos a tal volumen cuando una amenaza de alto nivel se encuentra muy cerca de ellos. Sin esperarlo, todo el grupo sintió el cambio de ambiente del lugar. Luego de aquel incesante escándalo por parte de los monos, todo el lugar se silenció tremenda e impresionantemente. Este silencio sumamente extraño se prolongó aproximadamente por 10 minutos según el explorador y el capitán, cuando de repente una enorme figura de color verde oscuro emergió dentro de la vegetación regresando hacia el río. Todo el grupo quedó totalmente mudo al ver semejante criatura. Tanto los exploradores con todos sus años de investigaciones y descubrimientos quedaron totalmente sorprendidos y aterrorizados al ver que algo así vivía en nuestro planeta. De igual manera los nativos peruanos no solo impresionados sino asustados, ya que veían con sus propios ojos lo que solo sus antepasados les advertían cuando estos eran niños o bastante jóvenes. La descripción de la criatura por parte del explorador Franz Jormann Smith y el capitán Rudolf Flagg consistía en que la cabeza de la criatura sobresalía a una altura estimada de 3 metros de altura dentro de la espesa vegetación. Tenía el tamaño aproximado de un barril de cerveza, pero algo curioso es que la trompa de la criatura contaba con una leve protuberancia similar a la de la cabeza de un tapir, como si usara su corta trompa para poder sujetar algo. Sus ojos eran pequeños en consideración con el tamaño de la cabeza, además eran hundidos como los de los caimanes. Su cuello contaba con una textura visual similar a la de las serpientes del área, pero su grosor era mucho mayor a la de tales animales. Su textura rugosa se asemejaba con la parte lateral de los caimanes, en lugar de una superficie ósea como la parte superior de estos reptiles. El animal, cuando logró ingresar al río, quedó ubicado aproximadamente a unos 45 metros de la canoa y sus integrantes. Ignoraban de momento si la criatura se logró fijar en ellos o los ignoró completamente. Mientras la criatura permanecía dentro del río, los exploradores lograron hacer un cálculo visual de las posibles dimensiones de la criatura.
En tales cálculos inexactos estimaban que la criatura podría tener un ancho de hombro a hombro de 2 o 3 metros dada la distancia desde donde se encontraban. En lugar de patas o garras delanteras, esta criatura contaba únicamente con unas aletas de gran tamaño acompañadas de grandes garras o uñas. El grupo, estando estupefactos por el impresionante avistamiento, en lugar de salir huyendo del lugar, todos se quedaron fijamente mirando a tal criatura. Con tal experiencia el asombro fue de otro mundo, se encontraban sumamente fascinados. Entre tanto el capitán Rudolph Flack tomó su rifle y sin pensarlo apuntó al centro del cráneo de la criatura, pero con la gigantesca sorpresa de que la bala únicamente rebotó en el cráneo de la criatura, ya que atrás de la misma se alcanzó a ver a la distancia el cómo unas ramas lograron desprenderse del árbol, lo que entendieron que la bala no logró penetrar el cráneo, ya sea por su dureza natural o alguna protuberancia no visible. Una vez notaron que la primera bala no hizo ningún tipo de daño al neodinosaurio, el explorador Franz tomó su rifle y también empezó a disparar hacia la criatura. El impacto de Franz dio debajo de la base del extenso cuello de la criatura, de manera inmediata la criatura, que hasta el momento no se había fijado en la presencia de los nativos y los exploradores. Sin pensarlo, ambos hombres armados realizaron hasta 7 impactos de bala confirmados en la criatura. Pero sorprendentemente la criatura no mostraba signos de heridas o sangre, era como si la piel de la criatura fuera tan áspera que fuera de cierta manera a prueba de balas. Lo único que lograban confirmar era que los disparos no generaban heridas al ser, pero sí llegaban a incomodarle de cierta manera que ya emitía cierto sonido de molestia o enojo. No transcurrió mucho tiempo hasta que la criatura ingresó mayormente en el agua. Los exploradores con gran intriga querían confirmar la forma de las patas traseras de la criatura. Eso en caso de que contara con patas o aletas traseras. Cuando la criatura se sumergió, únicamente dejó su cabeza visible por fuera del agua. Los exploradores, dentro de su gran asombro, calcularon la longitud de la criatura, la cual estimaban que podría tener aproximadamente unos 10 metros de largo total, los cuales 3 o 4 metros pertenecían al cuello y su cabeza. Durante unos minutos la criatura se sumergió totalmente en el río, dejando únicamente las olas del agua fangosa, acompañado de un mono con sus extremidades inferiores totalmente inservible intentando escalar un árbol. Claramente de alguna manera el mono resultó tremendamente herido. A los segundos, el capitán Rudolph avisó al explorador Franz que mirara a su derecha. A unos 250 metros aproximadamente vieron la cabeza y el cuello de la criatura. Lo que entendieron fue que la misma criatura una vez se sumergió nado hasta donde los exploradores y los nativos, pasando por debajo de los mismos. Unos segundos después, la criatura los miró fijamente y ésta inmediatamente empezó a dirigirse hasta donde se encontraban todos. Ante tal hecho, todo el grupo entró en un terror profundo, ya que notaron que sus mejores armas no le hacían absolutamente ningún tipo de daño a la criatura. Rápidamente todos empezaron a remar para intentar perderse entre las diversas microislas de la zona donde se encontraban. Con gran suerte y alivio, estos exploradores y nativos lograron desaparecer de la vista de la criatura, ya que la dejaron de ver. Este hecho impresionante nos deja la breve, pero sumamente interesante historia del explorador Franz German Smith y el capitán Rudolph Flack. Claramente esta descripción nos brinda las pistas de que posiblemente lo que pudieron ver fue a un plesiosauro, un ser que vivió hace millones de años. Lo que asombraba mayormente es que todo su cuerpo podría entrar dentro de la categoría de plesiosauro, o al menos dentro del grupo de saurópodos. Curiosamente, lo que deja pensando a los expertos del tema es que estos dinosaurios no contaban con una trompa similar a la de los tapir, tal cual como la describieron Franz German Smith y Rudolph Flack. En 1906, el teniente coronel Percy Fawcett, en una de sus exploraciones por el Amazonas, en búsqueda de la ciudad perdida de Zeta, durante sus diversos recorridos logró ver especies nunca antes vistas por el hombre. En esos casos el teniente coronel ha visto reptiles de enormes proporciones como serpientes y caimanes. También en sus escritos comenta que logró ver un grupo de homínidos peludos salvajes. No quedó exactamente entre sus registros escritos, pero se rumora que el teniente no solo vio estos animales gigantes y desconocidos, sino que también logró ver una especie de dinosaurio. En un libro que logró escribir luego de 19 años de exploración, su hijo, el editor del libro, recopiló toda esta información, pero entre todas sus anotaciones no queda claro que el teniente coronel haya podido ser testigo de haber visto un dinosaurio vivo en aquel momento de la actualidad.
Existieron diversos reportes por parte de nativos de diversos sectores del Amazonas donde declaraban que criaturas sumamente extrañas del tipo prehistórico tipo dinosaurios habitaban en pantanos en donde habitualmente el teniente coronel realizaba sus exploraciones. En el año 1919, el teniente recibió diversos avistamientos en donde especificaban que existían dinosaurios del tipo pseudópodos en diversos sectores del Amazonas, los cuales para ser más específicos los comparaban con brontosaurios según imágenes que se les mostraban a los nativos del Amazonas y estos mismos señalaban en su mayoría al mismo animal. En este mismo año el teniente coronel recibió una carta de una de sus tantas amistades la cual el teniente coronel valoraba demasiado su opinión. En esta carta el hombre comentaba lo siguiente. Un comerciante de los ríos locales del Amazonas, entre las fronteras de Brasil y Bolivia, logró avistar un cuello y una cabeza de gigantescas proporciones de un reptil extremadamente enorme. Aquella sorpresa no fue únicamente para el comerciante sino también para la misma criatura ya que ésta tan pronto logró avisar al comerciante tomó rumbo a gran velocidad hacia el interior del Amazonas, situación que terminó con el avistamiento de dicha criatura ya que la densa flora del Amazonas impedía fácilmente seguirle la pista a aquel criatura. Por muchos años, diversos nativos han avistado huellas enormes sobre estas posibles criaturas, así como ramas a muchos metros de altura a medio masticar o mordidas totalmente. Dada la altura de estas mismas, ningún animal conocido podría llegar hasta ese punto y dejar las ramas de los árboles en ese estado. Durante años, diversas exploraciones han encontrado nuevas especies que van desde insectos, roedores hasta mamíferos de mayor tamaño. Dada esa situación, muchos se preguntan si existirán especies prehistóricas viviendo en la actualidad, con exactitud, saurópodos modernizados dada la evolución que han vivido durante el inicio de su especie. En la selva del Madidi, tribus indígenas informan sobre avistamientos de posibles criaturas desconocidas de gigantescas proporciones, las cuales describen que han visto sumergidas dentro del agua. A su par, los indígenas han encontrado huellas gigantescas en las orillas del río, además de una notable modificación de la flora dado el paso de estas enormes criaturas. Como adicional, existen teóricos de la criptozoología que debaten que los avistamientos de este tipo de criaturas son verdaderos, pero no por el hecho de que estos antiguos animales hayan evolucionado hasta nuestra época escondiéndose entre la densa y extensa vegetación ya sea del Amazonas o el Congo, como también genera múltiples avistamientos de este tipo de criaturas del tipo dinosaurio. Aseguran los criptozoólogos que, de alguna manera aún no descubierta, existen portales del tiempo en donde ese tipo de criaturas del pasado logran atravesar a esta época por breves instantes, sin notarlo o percatarse. Estas criaturas llegan a nuestra era, se alimentan, pasean, cazan y hasta buscan madriguera, pero de alguna manera estos logran volver a atravesar dichos portales, situación que respondería porque nunca han existido evidencia sólida de estos seres del pasado. Otra teoría que también podría tomar bastante fuerza consiste en que estos neodinosaurios en realidad no son dinosaurios evolucionados, sino que en realidad podrían ser mamíferos que se pensaba se encontraban extintos o simplemente no han sido descubiertos. Esta teoría se basa en que muchos de los avistamientos por parte principalmente de indígenas es que estos los describen con ciertas similitudes a mamíferos del pasado. Algunos describen cabezas similares a camellos o caballos, incluso. Algunos de ellos han logrado describir que algunas de las criaturas avistadas no son del tipo reptil, ya que su piel no cuenta con escamas de ningún tipo. En cambio sí describen que tienen fuertes similitudes con las pieles de los elefantes e incluso hipopótamos. Sin duda alguna este misterio debe seguir estudiándose, por lo que en Somos Noche seguiremos la pista de estos avistamientos en búsqueda de una claridad y una realidad de la situación. Por ahora te dejamos con nuestra sección de videos anteriores, los cuales podrían ser de bastante interés para ti dados sus diversos, misteriosos y enigmáticos temas. Si el video te ha gustado y te ha funcionado para analizar y tratar de entender esta situación desde otro punto de vista, te invitamos a darle un gran like a esta investigación y no olvides suscribirte para estar al tanto de más información. Recuerda que semanalmente subimos videos, no puedes perdértelos. Somos Noche, tu canal de misterio.